Que abramos la palabra en el libro de Romanos 14, capítulo 14, versículo 5 al 8. Continuamos con nuestro tercer tema de esta serie, la Navidad y libertad cristiana, todo para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie para darle lectura. Romanos 14, versículo 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este texto, por este mensaje, Señor, que el día de hoy tienes preparado para nuestros corazones. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo sea que nos conduzca, Señor, a conocer la verdad, y sea tu Espíritu Santo el que nos dé iluminación, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que esa palabra pueda ser entendida y comprendida en nuestra mente, en nuestro corazón, y llevada a cabo por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento. Y este tema va enfocado precisamente a la celebración de la Navidad. En los temas anteriores vimos de dónde viene la promesa, vimos cómo fue que se llevó a cabo ese nacimiento, cómo utilizó Dios a María para que pudiera nacer Jesucristo. Y pudiéramos el día de hoy tener en nuestra mente, en nuestros corazones, ese día tan preciado de donde Dios se despoja de su deidad y se hace hombre con nosotros, la encarnación. Pero cada mes de diciembre hay en el corazón de muchos cristianos, se llena de preguntas, de dudas, de temor, de prejuicios respecto a la Navidad. Si la Navidad es pagana o no es pagana. ¿Estoy pecando si celebro el 25 de diciembre? ¿Será que puedo poner en mi hogar un árbol, adorno, luces, hacer una cena con la familia? ¿O estoy ofendiendo a Dios sin darme cuenta? Estas preguntas no nacen necesariamente de la rebeldía del corazón de las personas. Muchas veces nace del deseo sincero de agradar a Dios. Porque el problema no es que cuando no tenemos una enseñanza bíblica clara al respecto. De ahí viene la confusión, de ahí viene el problema. Estas dudas terminan produciendo en nosotros una culpa innecesaria. Si lo hacemos, ¿será que estoy pecando? ¿Será que estoy fallando al Señor? ¿Será que estoy siendo una hipócrita o un hipócrita que voy a la iglesia, pero estoy fuera de la iglesia celebrando algo que no va conforme a la palabra de Dios? Juicios entre hermanos. Hoy podemos ver en redes sociales juicios. Personas, hermanos que condenan a otro hermano porque celebra, y hermanos que condenan al hermano porque no la celebra. Hay juicio de parte de los dos, más que nada en el mundo evangélico. Vamos a entender que en el cristianismo, en la Iglesia Católica Romana, no hay ese tipo de controversias. Por lo regular, esta controversia siempre viene en la Iglesia protestante y más que nada en la Iglesia evangélica. Legalismo disfrazado de santidad también se puede ver, o libertinaje disfrazado de libertad. Y aquí vamos a ver o a decir esto con claridad. Dios no gobierna su iglesia por rumores, tampoco por tradiciones humanas, ni tampoco por debates de redes sociales. Dios gobierna por su palabra. En la palabra está la revelación de qué podemos, qué no podemos hacer, y el día de hoy el enfoque es hasta dónde tenemos libertad como cristianos. Por eso hoy no es que vengo a defender una fecha,
Tampoco vengo a imponer la fecha o una tradición, ni vengo a atacar a quien piensa distinto con este mensaje, sino venimos a ordenar nuestra conciencia a la luz de Cristo. Amén. Para responder correctamente necesitamos entender tres cosas básicas y fundamentales. 1, la historia. 2, la libertad cristiana. Y 3, el propósito supremo de esa vida cristiana. Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Tiene la Navidad un origen pagano? Y exclusivamente el 25 de diciembre viene de parte de un origen pagano, porque eso es lo que vemos en redes sociales, porque eso es lo que muchas iglesias predican en esta temporada. Pero la Biblia es clara en algo, y eso sí vamos a adentrarnos primeramente. La Biblia no nos da una fecha exacta del nacimiento de Jesús, no lo hay. Eso no es una omisión, es una esperanza. La fe cristiana no se fundamenta en calendarios, tampoco, sino en la encarnación real del Hijo de Dios. ¿Ok? No nos da una fecha exacta. Por algo no puso una fecha exacta también en la Biblia del nacimiento de Jesús. Los apóstoles no hablaron de eso. Hay muchas teorías, hay muchas tesis de posiblemente en qué día pudo haber nacido Jesús, pero como tal un día específico no lo hay. Ninguno de los apóstoles lo mencionó, Jesús tampoco no lo mencionó, en la escritura no lo vamos a encontrar. Lo que hoy encontramos a personas que aseguran y dicen nació en este día, nació en esta temporada, nació en esta fecha, muchas veces viene de interpretaciones o de revelaciones propias, mas no de la escritura. Diciendo eso, no sé si han escuchado muchas veces que dice que todo aquel que celebra Navidad está dando culto al sol invictus. El culto al sol, vamos a dejarlo claro, ya existía en el Imperio Romano mucho antes de que el cristianismo llegara a Roma. Mucho antes, ya estaba ese culto hacia dioses solares como Apolo, Helios, Mitra. Pero aquí como dato clave, entendamos que en el año de 274 después de Cristo hubo un emperador llamado Aureliano, y él oficializa el culto al sol invictus y lo establece formalmente en Roma el 25 de diciembre como una fiesta imperial. Hasta el 274 lo establece ya como una fiesta que debían de ellos celebrar. Y era una fiesta tremenda, porque se habla de que el mismo emperador mandaba a traer prostitutas para que el pueblo tuviera relaciones ahí abiertamente. Recordemos que Roma era una nación que la homosexualidad, o sea, los hombres podían andarse ahí besuqueándose, podían tener relaciones, orgías, mucha borrachera, cosas desagradables. Y eso se hacía en ese día en especial. También se celebraban las Saturnalias, que las Saturnalias venían cuando esa temporada donde se supone que del 17 al 23 de diciembre se hace más larga las noches y se hacen más cortos los días. Pero nada tiene que ver, porque la Saturnalia era hasta el 23 de diciembre y no hasta el 25. Lo que sí se estaban poniendo aquí en el 274 era el 25 de diciembre como ya una festividad al sol invictus. ¿Ok? Pero recuérdense, fue hasta el 274. Y aquí viene algo interesante. Los cristianos, y el 25 de diciembre entonces será cierto que dicen los cristianos tomaron esa fecha ya pagana y la cristianizaron? Vamos a ver, antes del 274 ya había cristianos reflexionando sobre la fecha del nacimiento de Jesús, no como un dogma, no como una doctrina, sino como una reflexión teológica, de saber cuándo había nacido Jesús. Ejemplo, Hipólito de Roma, en el 170 y en el 235 después de Cristo, alrededor del año 204, esto estamos diciendo que fueron 70 años antes de que el Imperio Romano oficializara la festividad al sol invictus. ¿De dónde sale esa fecha? O sea, ya habían propuesto esa fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Jesús. Había una costumbre de que los judíos decían, el día que nació, por ejemplo, un profeta, es el mismo día que murió. Eso lo tenían por tradición. Ellos creían que el día que nació Elías fue el mismo día que murió. El día que nació
Sí me entiendo. Amén. Hablando del día. ¿Ok? Entonces ellos lo que hicieron fue, estos primeros cristianos lo que hicieron fue, de esa idea, ellos creían que Jesús había nacido el 25 de marzo. Si tú al 25 de marzo le sumas 9 meses, que es el periodo para que un bebé nazca, te da la fecha del 25 de diciembre. No había relación, no había relación, no había comunicación. Estamos hablando que en esto no había una relación con el emperador, ni con lo que era a proponer en su festividad del Sol Invictus, ni tampoco con los cristianos. Lo que podemos ver aquí sobre la historia es que coincidieron las fechas. No que uno copió la fecha del otro, coincidieron. Uno para darle en Roma esa festividad al Sol Invictus y otra para celebrar a Cristo. ¿Cuándo se comienza entonces a celebrar formalmente en la iglesia cristiana? Fue alrededor del siglo IV. En el 336, en la ciudad de Roma, aparece el primer registro litúrgico de una celebración del nacimiento de Cristo para el 25 de diciembre. ¿Okay? Entonces fue en el 336. Y aquí una aclaración también muy importante. Esta celebración no fue en un concilio, no se hizo una doctrina de ella, no se impuso como una celebración obligatoria. ¿Ok? ¿Era ya la iglesia católica romana? Esa es la pregunta, porque muchos de los que están en contra de esta celebración dicen, fue la iglesia católica romana la que impuso ese día y se le daba una adoración al sol e quiso cristianizar, esa fecha. Esa es siempre la acusación, ¿sí o no? Hermanos, recordemos que en el 336, en el siglo IV, no existía la iglesia romana con ese sistema que hoy conocemos. No existía la iglesia romana con ese papa a la cabeza, con sus dogmas marianos, con su doctrina del purgatorio, con su adoración, bueno, no adoración, ellos le llaman veneración, ¿verdad? A sus santos, a sus vírgenes, sacándolos en profesión por las calles. Eso no existía. Ni tampoco existía el que en el pan o en la hostia, en la Eucaristía, estaba presente el cuerpo de Cristo y por eso le adoran como si fuera Dios mismo un pan. Eso no existía. Entendamos la historia. Obviamente la Iglesia Católica siempre dice que ellos siempre fueron desde el principio, ¿no? Casi ellos dicen que Jesús y Pedro pusieron el primer tabique, el primer bloque para edificar una iglesia. Cosa que no es verdad. La historia es muy diferente. La Iglesia Católica, ese sistema romano que hoy conocemos, vino después. Esta iglesia era solamente la iglesia en Roma. Aquí está la clave perfecta, porque dice, ese tiempo no existía la Iglesia Católica, entonces como hoy la estamos conociendo, ¿sí? No había ese papado medieval, ni esas doctrinas impuestas posteriores. La iglesia de Roma estaba en formación. Era la iglesia cristiana antigua, no el sistema romano, entendamos eso. Hablar de la iglesia católica romana celebrando Navidad, en ese tiempo es un anacronismo histórico. Nada tiene que ver con la historia. ¿Ok? Por eso es importante, hermanos, también nosotros como cristianos, entender de dónde venimos. Más adelante vamos a ver, para que entendamos la historia de la iglesia. Porque nosotros como iglesia protestante, sí, nació el protestantismo en el 1500, ¿ok? Pero nosotros venimos de esa misma iglesia, no perdemos esa catolicidad, como se le llama, de la iglesia universal. Quienes perdieron el enfoque, quienes se extraviaron y metieron un sistema diferente, fue la iglesia católica de Roma, como hoy ya la conocemos. Fíjense, por ejemplo, aquí en esta imagen que les pongo, Saturnalias no es lo mismo que Navidad. ¿Por qué? Porque la Saturnalia era antigua, pagana, habían ritos de desenfreno, cultos a dioses romanos, celebración del 17 al 23 de diciembre. Mas en cambio, Navidad, celebración cristiana, nacimiento de Jesús, festividad del 25 de diciembre, honra a Cristo el Salvador. Amén. ¿Qué? Entonces, ni las Saturnalias ni el Sol Invictus tenían que ver nada con la celebración a Cristo. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a entender el día de hoy porque Pablo habla mucho acerca de la libertad del cristiano. ¿Qué libertad tenemos en Cristo?
Y fíjense, Pablo no está discutiendo el origen del día, ¿eh? Aquí Pablo no está hablando del día de reposo, de los sábados. Pero lo podemos llevar a entender con la Escritura qué podemos celebrar y qué no podemos celebrar. Porque entonces no discute legalistamente un día, sino que aquí Pablo, ¿qué le está diciendo? Nadie te juzgue. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? Más bien, lo que más daño le hace a la iglesia cristiana es el legalismo. El legalismo impuesto por las personas. Hay iglesias, no puedes comer moronga, no puedes comer cerdo, no debes de comer esto, no debes de tomar esta bebida. La Escritura nos dice, nadie te juzgue en qué comes y en qué bebes. Nadie puede hacer eso. Nadie puede imponerte su conciencia para la conciencia de los demás. El problema nunca ha sido el día, si celebras o no celebras un día. El problema es qué hacemos con él desde un corazón en que lo vivimos. Ese es el problema. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿es correcto hacer una cena, poner un árbol de Navidad, poner adornos en nuestro hogar? ¿Es correcto? Vamos a entender esto, hermanos. El árbol de Navidad tiene un origen pagano, porque eso también es algo que se habla mucho. Las personas o los líderes, pastores que están en contra de esta celebración, hacen en estas fechas un tema y te llevan a Jeremías 10, a donde habla que cortan el árbol y que lo adornan y que lo llevan a sus casas y que lo adoran. Y luego se van supuestamente a historias a donde dicen que Mitra y que Tamus y que representaba a tal dios el árbol, y que hay imágenes arqueológicas que así llevaban un árbol y lo decoraban con frutos. Y entonces te dicen que si tú metes un árbol a tu casa, tú estás adorando a un dios, a un demonio, ¿no? A veces se van a ese extremo. Estás abriendo puertas para el demonio, estás abriendo puertas para el enemigo. Vamos a ver a la historia, hermanos, qué es verdad y qué es mentira. La respuesta honesta es, primeramente que nada, es cierto que pueblos antiguos usaban árboles para rituales y algunas culturas los veneraban por la naturaleza, pero no existe evidencia histórica que diga que los cristianos adoptaron un árbol que era con sentido pagano. Es decir, que los cristianos vieron que estaban metiendo un árbol con un sentido pagano, que se le estaba dando adoración, y que ellos lo copiaron. De eso no hay registro histórico. En épocas distintas, sin base sólida. La mayoría, hermanos, se vino esa confusión. Esas predicaciones que nos cuentan algunas iglesias de la adoración a otros dioses, del sol invictus, de que se cristianizó, no viene de la historia, no viene de la arqueología. Viene de panfletos escritos mayormente por una persona que era testigo de Jehová. Que en ese afán, porque ya ven que los testigos de Jehová no celebran ni cumpleaños, ni rinden honor a las banderas, ni nada de eso. En ese afán por ir en contra de esas cosas, comenzaron a tomar mitos y comenzaron a hacer escritos donde después la iglesia evangélica también los adoptó, pero sin siquiera fijarse si verdaderamente tuvieran un respaldo histórico. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos copiar porque escuché a fulanito de tal que decía que esto era incorrecto, que esto era malo, que era pagano, y entonces yo lo voy a llevar a predicar y hacerlo doctrina en mi iglesia. Eso no se puede hacer así. Afortunadamente hoy, hermanos, la educación, la historia, todo lo tenemos al alcance de la mano. Tomas tu teléfono, hay inteligencia artificial, ChatGPT, Google. Buscas y te das cuenta si verdaderamente eso tiene un fundamento histórico. Preguntas de un libro que hable de arqueología, de historia, que verdaderamente fundamente esto, y ahí es a donde caemos y nos damos cuenta que no era verdad. Tampoco no estoy diciendo que los pastores en algún momento quizá lo hacían por ignorancia, porque un pastor se los enseñó y se los dio como esto es, mira, aquí viene, les decía históricamente, y eso se seguía llevando, iba de iglesia en iglesia. Pero actualmente ya hay que pararnos y reflexionar y decir qué verdaderamente es cierto y qué no es cierto, para no estar llevando cosas o poniendo cosas que no son verdaderas. Porque dice la palabra, ¿qué le dijo Jesús a los judíos? Ponen cargas en sus hombros que ni ustedes pueden llevar. Ahí es cuando comenzamos a poner o a hacer doctrinas que no tienen que ver nada con la Biblia. Poner una carga. Por eso hay iglesias
que van a las casas a visitar a los hermanos o líderes, pastores, y cualquier cosa le dicen, no puedes tener esto, hermana. Ven una figurita de un delfín, ven una figurita de un payaso, no sé, de cualquier cosa, y hacen tiradero, hermana, saca esto, porque esto abre puertas, estos son portales, estos no... O sea, hermanos, yo creo que hay que entender precisamente eso. Y esto se va a caer, este sistema se va a caer en este tiempo. Porque la gente y las nuevas generaciones ya no son tontas. Las nuevas generaciones ya no son personas que lo que me dice el pastor, me habla el pastor, yo lo voy a creer, le voy a decir amén y me voy a someter a eso. Porque hoy les digo, la información está a la altura de todo, de cualquier persona. Hoy jóvenes que por medio de estudiar teología, por redes sociales, por maestros y todo eso, les apuesto que son más preparados que aún los pastores que están al frente de las iglesias. Más preparados. Entonces esto se va a caer, esos pastores que por mucho tiempo, les digo, quizá no lo hicieron de una manera mal, por un deseo malo. Pero si esos pastores no cambian su modo de ver, no se actualizan y ven verdaderamente si lo que estaban enseñando era correcto, ¿qué va a pasar? La gente va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy, no me voy a dejar imponer. Yo estuve en una iglesia, hermanos, al principio, la primera iglesia que llegué, que no dejaban que celebraras Navidad. ¿Qué te decía? Navidad es malo, es pagano, se daban este tipo de predicaciones como te estoy diciendo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que lo celebran, pero lo celebran en lo oculto. Ponen un adorno esperando que no vaya a venir el pastor a visitarlos. Entonces están celebrando algo con culpa, con miedo, con frustración, no con libertad. O lo terminan celebrando y se sienten culpables, se sienten pecadores, se sienten que fallaron. Porque meten, como dice la palabra, ponen cargas donde la Escritura no pone cargas. Y vamos a ver ahorita más adelante eso. Ahora, entonces, ese árbol de Navidad que muchas veces te hablan y citan, Jeremías 10, del 2 al 4, habla, hermanos, dice, lo adornan con oro y plata, habla de ídolos. Habla de árboles que son cortados y le dan la forma de un dios pagano. De algo a lo que le rindes culto. También no es correcto eso que te dice la Iglesia Católica Romana, que puedes hacer una representación de María, de un santo, porque al final de cuentas le rindes un culto, que ellos le llaman dulia y perdulia y latría, pero al final de cuentas hacen lo mismo. No se puede explicar, porque si tú pones la imagen de Cristo, la imagen de María y la imagen de un santo, a los tres te les estás postrando, a los tres te les estás prendiendo veladoras, a los tres les estás rezando, a los tres les estás haciendo petición. Entonces, ¿cómo cambias dulia, perdulia y latría si haces exactamente lo mismo? Vamos a ver más adelante ese tema. Entonces, aquí no está hablando de un árbol de Navidad, Jeremías, No está hablando de un árbol de Navidad que lo cortas y que lo adornas y que lo pones en tu casa, para empezar. Sino árboles convertidos en imágenes para darles adoración o culto. Yo no creo que en tu casa pongas un árbol de Navidad y todas las mañanas te levantes, te hinques hacia el árbol y le pidas, o le ores, o le cantes una alabanza. No creo, espero que no pase así. Nadie adora un árbol de Navidad. Entonces, ¿de dónde realmente sale el árbol de Navidad? Fíjense, hermanos, algo bien interesante. Históricamente, el árbol de Navidad es más protestante que católico romano. Te voy a decir por qué. Porque el árbol de Navidad se asocia a los hogares luteranos, y específicamente a Martín Lutero. En Alemania había una tradición donde las personas en ese solsticio que les hablo, donde las noches se hacen más largas y los días más cortos, en Alemania es mucho frío, nieva. Las personas tenían la costumbre, ¿te has dado cuenta que un pino en los lugares donde neva, así esté cubierto de nieve, el pino no se seca? ¿Sí? ¿Mantiene verde? Entonces ellos lo hacían de una forma de declarar vida, de declarar esperanza. Metían ramas o metían un pino completo a su casa en esa temporada, porque sabían que en ellos veían esa esperanza de ver la vida. Allá afuera todo muerto, todas las plantas se morían, mas en cambio los pinos no. Entonces Martín Lutero, asociando eso, sí, pero no hay un registro de que esos árboles, esas ramas en estos lugares se metían y se les diera adoración o se les diera el nombre de un dios pagano. No, lo hacía nada más con ese afán, ¿ok? Martín Lutero
vio esa, era de Alemania, veía esa tradición, y Martín Lutero, viendo que había también un sacerdote que hacía lo que hoy podemos ver como las pastorelas, ponía un árbol también para hacerlo como algo pedagógico, como algo para que la gente visualmente pudiera observar y entender algo. Ponía un árbol y le ponían manzanas, y representaba el árbol, el árbol de la vida en el Edén. Las manzanas era el pecado por esa fruta que cayó el hombre, y obviamente ponían a veces algo que es similar a luces, donde decían que era Cristo viniendo ya a la tierra como esa luz que le dio esperanza, como ese propósito que vimos, o esa promesa que les dio en Génesis 3:15, de que él iba a ser la simiente, ese Dios encarnado. ¿Para qué? Para dar esperanza y traer la luz al mundo. Entonces Martín Lutero mete el árbol a su casa, eso no se hacía, le pone velas y declara eso, que es Cristo la luz del mundo, la luz que venció la oscuridad. Y de ahí se populariza entre las iglesias luteranas, y después la absorbe toda Europa. Incluso hubo una reina que en su palacio y metió un árbol gigantesco, y de ahí obviamente pues toda la gente comenzó a hacer el árbol. Después de Europa llegó a América, ya como una tradición cultural, no religiosa, porque tampoco la escritura no nos dice que metamos un árbol o lo adornemos, no, entendamos, fue como cultura. Hermanos, la Biblia tampoco no está en contra de la cultura. Dios no está en contra de que tú tengas cultura. Todas las naciones tenemos diferentes culturas. El problema es que si esa cultura te lleva a dar culto, adoración o veneración a deidades, ahí sí hay un problema. Entonces también decir que la Iglesia Católica es que le copian, ¿no? Yo he escuchado a predicadores que te dicen, pones un árbol de Navidad, hereje, hijo de la Iglesia Católica Romana. Ni siquiera entienden la historia, hermanos, ni siquiera conocen la historia. Entonces la tradición cultural no es bíblica, pero no manda a poner árboles la Biblia, pero tampoco prohíbe poner árboles. Sí prohíbe la idolatría, se llama glorificar a Dios en todo, hermanos. El problema no es el árbol si lo pones en tu casa, sino algo que ocupe el lugar de Cristo en tu corazón. Si alguien pone un árbol, que lo haga para el Señor. Si alguien no lo pone, que también lo haga para el Señor. Las cosas creadas, vamos a entender esto en esta mañana, no son moralmente malas en sí mismas. Timoteo 4, del 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo aquí está destruyendo una falsa espiritualidad en las personas. La idea de que lo material es malo y lo espiritual es bueno, ¿no? Hermanos, ¿una gallina será mala? Es creación de Dios. Que hay personas que utilizan la gallina para hacer brujería, para hacer cosas malas, eso ya es otra cosa. ¿Un árbol es malo? No. Si hay personas que utilizan un árbol para dar culto a deidades, para hacer cosas paganas y malas, entonces es la cuestión del corazón de la persona, no en sí el objeto. Puedes poner una luz en tu casa para que se vea bonita. Si tú le quieres dar un simbolismo, representa para mí, representa la luz de Jesús en esta temporada. O nada más un adorno. Diferente fuera que tú ya le dieras algo pagano. El árbol es parte de la creación de Dios, hermanos. Las luces son instrumentos hechos por materiales creados por Dios. La cena es alimento y el alimento es un don del Señor. Los objetos no pecan, las fechas tampoco pecan, las fiestas no pecan, las luces no contaminan el alma. El pecado nunca está en la cosa, en un objeto. Es lo mismo que te digo, cómo vienen y hay pastores y fuimos muchas veces hasta manipulados en esa área. De sacar cosas de nuestro hogar, tirar cosas de nuestro hogar, porque no, eso es malo, eso abre puertas. Hermanos, son objetos. Si tú ya a ese objeto le estás dando otra cosa, es diferente. Tampoco con esto te digo que puedes poner en tu casa una Santa Muerte, que en tu casa puedes meter a un Buda. No, hermanos, también por eso Dios nos da conciencia. Amén. Nos da entendimiento.
Aquí entramos en una de las enseñanzas más malentendidas del Nuevo Testamento, la libertad cristiana, la libertad del cristiano según Pablo. Ni legalismo religioso, ni libertinaje disfrazado, ni un extremo ni el otro. Romanos 14, 5 al 7 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido por su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque el que da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Hermanos, el cristiano todo lo que hace lo debe de hacer para el Señor. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Si comes y dejas de comer, lo haces para Dios. Incluso en la muerte, si vives, vives para el Señor. Si mueres, mueres para el Señor. Amén. Si pones un árbol de Navidad, lo haces como cristiano y lo haces para el Señor. Si haces una cena con tu familia, lo haces como cristiano y lo haces para el Señor. Sí, si no lo haces, también lo estás haciendo para el Señor. ¿Pablo manda a celebrar? No. Pablo tampoco prohíbe celebrar. Lo que hace es algo mucho más profundo. Gobierna la conciencia del creyente bajo el señorío de Cristo. No es que como cristianos tengamos libertad para hacer todo lo que nos plazca y nos venga en gana, pero sí tenemos una libertad para saber qué es correcto, qué es incorrecto y qué es algo que puede agradarle al Señor. ¿Cuál es la clave? No todos tienen la misma conciencia. Dios trabaja en cada creyente de manera progresiva, hermanos. De manera progresiva. Este es el error precisamente del legalismo. Imagínense que yo, como la persona que le estoy al frente dándoles la predicación, enseñándole la doctrina del Padre, el día de mañana en mi comunión con Dios, en mi conciencia, me lleva el Señor a decir: ¿sabes qué? No comas cerdo porque el cerdo hace mucho daño. En mi conciencia, yo decido dejar de comer cerdo. Y eso no es nada malo, lo estoy haciendo para el Señor. Sea que lo coma, sea que no lo coma, lo estoy haciendo yo para el Señor. ¿Sabes dónde está lo malo? Que yo como líder o como la persona que estoy al frente venga y lo imponga como algo de Dios. ¿Saben qué, iglesia? El Señor me acaba de revelar que no podemos comer cerdo porque si lo hacemos estamos malditos. Entonces comienzas a poner una carga con el hermano que no tiene la conciencia como tú. Incluso, hermano, yo se los he dicho, estos son tabús que se vienen orquestando de la iglesia moderna desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX hacia la fecha, como la cuestión de que no puedes beber alcohol. La Biblia no prohíbe la bebida del alcohol. Hay muchas familias, por ejemplo en Argentina, me parece que en España, que las personas, en familias cristianas, cuando cenan, cuando comen, se toman una copa de alcohol. Las iglesias luteranas, los hermanos luteranos tienen esa conciencia de ellos pueden ponerse a ver un partido de fútbol y tomarse una cerveza, porque lo que prohíbe la Escritura es la borrachera. Pero como hubo líderes, organizaciones puritistas que dijeron: no, el alcohol, ven un alcohol o les mencionas el alcohol, es el diablo, es el demonio, es lo peor. Cada quien decide, hermanos. Hay hermanos que pueden tomarse una cerveza, pueden beber una copa de alcohol y no pasa nada. Pero hay hermanos que tuvieron problemas, como es mi caso con el alcohol, que mejor decidimos abstenernos porque sabemos que el alcohol controló en un momento y trajo estragos a nuestra vida. Eso es muy diferente. Entonces entendamos que todos no tenemos la misma conciencia. Número 2, no todos practican lo mismo. No quiere decir que el cristiano todos tenemos que ser iguales, no. En la vida cristiana cada quien va practicando las cosas diferentes a como Dios le va dando a entender. Pero por eso, número 3, Dios mira la motivación, no una fecha en el calendario. Referente a estas prácticas. Romanos 14, 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿del Señor qué? Somos. Amén. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, dice Pablo. El cristiano no está obligado a celebrar Navidad, pero tampoco está cayendo en maldición o en pecado si decide hacerlo. ¿Sí entendemos eso? Pero Pablo va aún más lejos. La libertad no es el fin, es el medio para algo mayor. El principio supremo. Todo para la gloria de Dios. Amén.
Primera a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gloria Todo. a Dios. Aquí Pablo coloca el ente correcto. La pregunta no es, ¿esto tiene origen pagano? La pregunta correcta es, ¿esto glorifica a Cristo? Como cristianos, hermanos, Dios nos da sabiduría para saber que si hacemos algo y lo estamos haciendo y sabemos que eso no honra a Cristo. Si estamos metiendo algo en nuestra casa y sabemos que eso no honra a Cristo. No es que te preguntes y andes, porque eso pasa por el legalismo y por una mala doctrina, que hay cristianos que a todo le encuentran sentido demoníaco. Esto es del demonio y esto es del demonio. O sea, váyanse como los monjes, váyanse a una montaña, enciérrense, pásensela orando, porque todo lo demás es del demonio. No es eso una vida cristiana. Es la dirección, la sabiduría de Dios para tener nosotros libertad en qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Preguntémonos entonces, ¿esto glorifica a Cristo hoy? ¿Un cristiano puede celebrar Navidad de manera pecaminosa cuando Cristo está ausente? Desafortunadamente muchas familias en la actualidad es eso. Cuando el consumo reemplaza la adoración, cuando todo gira alrededor del yo. Pero también puede celebrarla de manera bíblica, con gratitud, con sobriedad, con un enfoque en la encarnación, con testimonio hacia la familia y hacia los hijos. Entonces, si un cristiano decide celebrar Navidad, ¿cómo hacerlo de una manera que honre al Señor? Amén. Esa es la pregunta. Y aquí está la contestación. Con Cristo en el centro. Lucas 2:11. ¿Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador? El Cristo el Señor. Amén. El que celebra la Navidad, hermanos, está celebrando la encarnación. Nos ha nacido el Cristo, el que venía con un propósito, con un plan. ¿De qué? De entregar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Cuando tú estás festejando Navidad, tu mente no te lleva al niño nacido solamente en el pesebre, en automático te lleva a ese Jesús que murió en el Calvario para perdón de los pecados de toda la humanidad. Navidad significa literalmente nacimiento. La palabra proviene del latín nativitas, que significa nacer o nacimiento. Pero este nacimiento no es una palabra que se utilizaba para cualquier nacimiento. No, en específico esta palabra nace para referirse al nacimiento de Jesucristo, del Hijo de Dios hecho hombre. Bíblicamente, su significado no es una fecha ni una tradición, sino un hecho redentor. Hermanos, nosotros no festejamos el día, festejamos el hecho. No es yo festejo el 25 de diciembre, no, es yo festejo el hecho de que ese día recordamos la redención, la encarnación de Jesús. Dios se encarnó, el Verbo se hizo carne, como lo dice Juan 1:14. ¿Y qué más nos decía Juan? Dios caminó entre nosotros, Dios estuvo entre nosotros, el Salvador entró a la historia. Navidad es la proclamación de que Dios vino a nosotros en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos. No como una tradición vacía, sino como una oportunidad para proclamar el Evangelio. Dios se hizo carne para salvar a todos los pecadores. ¿Cómo podemos entonces celebrar la Navidad? Con orden, gratitud y testimonio. Fíjense lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Qué nos dice esto? Que la cena puede ser un acto de comunión familiar, un espacio para enseñar a los hijos y un testimonio ante los inconversos. ¿Recuerdan en Éxodo qué les mandó Dios a decir a los hombres cuando decían que celebraran la Pascua? Y les decía que enseñaran a sus hijos sobre el hecho. Ese es un momento, hermanos, de la Navidad, que el padre de familia o las personas hablen del hecho, para que los niños, los más pequeños, entiendan y escuchen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos celebrando. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo la promesa de que vendría y nacería un niño que iba a ser llamado, como lo dice Isaías, príncipe de paz, Padre eterno, el todopoderoso, el persistente, el que nacería en Belén, como lo dice en Miqueas 5:2. Nacería en Belén, pero sería desde el principio, eterno, Dios hecho carne. Eso es lo que celebramos.
Entonces la Navidad debe ser un momento para agradecer a Dios, para recordar a Dios, para poner a Dios en el centro, no para olvidarlo, para dar testimonio a las personas de lo que Dios hace con nosotros, para en familia poder celebrar, reunirnos y glorificarnos por lo que Dios hizo. Mira, hermanos, esta imagen la encontré en redes sociales. Desafortunadamente para muchas familias esto es Navidad. Mujeres, personas bailando, por allá jaloneándose, personas ya casi durmiéndose en embriaguez, y los niños abandonados, olvidados, metidos en el celular. En muchas familias metidos en videojuegos. De hecho hay otra imagen que también me gustó. Ahí está la Navidad para muchos. El pesebre, pero lleno ¿de qué? De entretenimiento, alcohol, videojuegos, celular, ruido. Esa es una Navidad donde Cristo no está. ¿Por qué creen que ahora los medios de comunicación, como las televisoras, ya no dicen Feliz Navidad? ¿Sí te has dado cuenta de eso? Que ahora te dicen Felices Fiestas. Porque saben que Navidad está hablando exactamente y especialmente del Hijo, de Cristo. Pero como quieren quitar esa parte, ahora ya le llaman Felices Fiestas. Y para muchas familias es eso. Felices fiestas, felices en un momento donde toman, donde se alegran, donde conviven entre ellos, pero olvidan y sacan a Cristo. Y eso no nada más es de la iglesia católica, es de la iglesia evangélica. Cuando yo era católico, recuerdo que íbamos a misa, íbamos a besuquear al muñeco y arrullarlo, y después íbamos a casa. Yo no hago ni a casa. Pero, ¿por qué? Porque no estaba Cristo en el centro. Como cristianos, hermanos, no es esto. Como cristianos lo tenemos que hacer con respeto, poniendo a Cristo, porque es lo que celebramos, y si no, mejor ni lo celebremos. Omitamos celebrar esa fiesta, porque yo creo y estoy consciente que pecamos más en hacer una celebración de Navidad y darle al libertinaje, al pecado. Fíjense lo que dice el punto número 3, con respeto a la conciencia de otros. ¿Por qué con respeto a la conciencia de otros? Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No pongamos tropiezo ni ocasión de caer al hermano. ¿Por qué? No imponemos la celebración, no condenamos al que no celebra. Cristo es Señor de la conciencia. La Navidad no es un mandamiento, pero tampoco es una condenación. Aquí va el punto, hermanos, a que nosotros no tenemos que condenar. Si tú hay un hermano, escuchas que tal persona no celebra la Navidad, es su decisión. Si tú decides celebrarla, es tu decisión, y si es al revés es lo mismo. Si tú decides por tu conciencia, dices, no, a mí me parece que si no viene en la Biblia, que si no viene específicamente el día es por algo, no quiero celebrar porque mi conciencia me dice no celebrar. Estás en todo tu derecho, hazlo para el Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces en esta ocasión las personas que no deciden andan como esa figura que le llaman el Grinch, ¿no? No decide celebrarla, pero anda amargada porque otros la están celebrando. Y se dicen ser cristianos, herejes, hipócritas, malditos, ¿no? Y andan ahí haciendo acusaciones, hacen videos en redes sociales, y están malditos, y están paganos, y están metiendo al demonio a su casa, y luego no se quejen porque y muchas cosas de ese tipo. No, entendamos el respeto. Yo veo y analizo eso que hay, por ejemplo, hoy en redes sociales, donde hermanos están tirando en este tema unos a otros. Hermanos, ¿qué ejemplo están dejando hacia la sociedad? De verdad. Es bueno que tú das tu punto de vista, desde una manera, desde un estudio bíblico, histórico, pero sin agredir o ofender a los que piensan diferente a ti. Entonces esto nos lleva que la libertad cristiana no es hacer lo que quiero, sino vivir de tal manera que Cristo sea claramente honrado. Esa es la libertad cristiana. No es lo que yo quiero hacer, sino vivir de la manera que Cristo en mi vida sea claramente honrado. Si celebras, hazlo para el Señor. Si no celebras, hazlo para el Señor.
Pero no vivas con miedo, con culpa, con frustración, no vivas bajo una falsedad, no vivas juzgando a conciencias ajenas. Descansar en Cristo es vivir para su gloria. Amén. Hoy detengámonos un momento a pensar, más allá de fechas, de árboles, de cenas y de tradiciones, la verdadera pregunta este día es, ¿qué día celebramos? Sino también, ¿quién pertenece a nuestro corazón? ¿A quién pertenece a nuestro corazón? Ok, celebramos el día, pero nuestro corazón, ¿a quién le pertenece? Hermanos, muchos llegamos a estas fechas de diciembre cansados, de discusiones, de la familia, de señalamientos, cansados de sentir culpa por cosas que Dios no prohíbe. Pero hoy el Señor nos recuerda con ternura algo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La libertad cristiana no nos llama a vivir sin cuidado. Tenemos que estar cuidadosos de qué hacemos y qué no hacemos. Pero tampoco no nos llama a vivir con miedo. A estar pensando en todo tiempo que todo lo que hacemos, nos ponemos, nos vestimos, nos comemos, escuchamos, es cosa de miedo. Por eso les digo que el legalismo, hermanos, en la iglesia es perverso. En la primera iglesia que fui también nos prohibían que fuéramos a los cines. No puedes ir al cine porque escrito está, no te sentarás en silla de escarnecedor y a los cines van a ser con pecado. No todos, hermanos. Hay iglesias que yo he escuchado pastores que dicen, los cristianos no deben ir a la playa porque ahí andan las muchachas en bikini y tú nada más estás cayendo en tentación. Lo mismo para estas fechas. No puedes poner adornar, no puedes poner adorno, no puedes poner nada. Que no puedes... Hay veces que los líderes se meten hasta qué puedes escuchar. No puedes escuchar esta música así. No puedes ver estas películas así. En todo, hermanos. No. Quien nos gobierna es Cristo, no un pastor, no un líder, no una doctrina impuesta por un líder, porque ni siquiera una doctrina bíblica. Esas son cargas, hermanos, que no debemos de llevar. Dios nos llama a vivir con la conciencia gobernada por Cristo. Si celebras, que sea no por costumbre, ni por procesión, ni por imitación a los demás, que sea porque tu corazón quiere agradar a Dios. Amén. Que se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros, que la luz verdadera entró en nuestra oscuridad. Y si no celebras, que tampoco sea desde el orgullo, ni desde el juicio hacia los demás, ni desde el desprecio al que piensa distinto a ti. Que sea desde una convicción humilde, vivida también para el Señor. Hoy el Espíritu nos llama a algo más alto. No a pelear por días, sino a vivir cada día para Cristo. Que nuestras casas, con adornos o sin ellos, sean lugares donde Cristo sea honrado. Amén. Que nuestras mesas abundantes, quizá de comida, o sencillas, humildes, sean lugares de gratitud y de comunión para Dios. Que nuestros corazones libres de legalismo y de libertinaje descansen en el Evangelio, porque al final no somos aceptados por cómo celebramos, sino por aquel que fue celebrado en el pesebre, exaltado en la cruz. Iglesia, vivimos esta temporada y toda nuestra vida no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cerramos con esta imagen. Todo lo que hagamos, hazlo para el Señor. Amén. Amén. Ponte de pie. Desde mi Cristo. Vamos a orar.